Yo soy el profesor Horacio Caballero, titular disciplinar de la materia Estadística y Probabilidad. Y comenzamos con el ciclo de clases de apoyo para la realización de los trabajos prácticos. Para el trabajo práctico 1 y 2 va a exponer la profesora Yanira Morales, así que préstenle atención que les va a servir y mucho para hacer bien los trabajos prácticos, ya que tiene bastante experiencia. Bueno, muchas gracias, Janina. Los dejo en tus manos. Gracias, Horacio. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir. A ver si se ve. Vamos a ver. Bueno, sigo conectado, por las dudas no salte algo de la grabación. Ahora sí. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Bueno, gracias. Gracias a vos. Vamos a empezar con esta unidad 1. Empezamos viendo lo que es toda la parte de estadística y algo de probabilidad de la estadística descriptiva. Vamos a leer primero la situación problemática de Luz Pueblo. Dice, la empresa Luz del Pueblo elabora componentes eléctricos debido a un buen auge económico. La empresa ha lanzado un departamento de investigación interno para el diseño de nuevos elementos electrónicos, orientados a juguetes basados en luces LED. La ingeniera Isabel compra los proveedores Resistencia Norte, Omega y Velas 21, 3 lotes de componentes, C1, C2 y C3, para construir circuitos que poseen la siguiente estructura. Bueno, ahí tenemos el circuito de la fuente y la salida. Después nos dice, Isabel decide tomar 3 muestras. Las primeras muestras de tamaño 30 para los componentes C1. La segunda muestra de tamaño 35 de los componentes C2 y la tercera muestra de tamaño 40 de los componentes C3. A cada muestra se le pone a prueba la durabilidad de sus elementos, es decir, el tiempo en horas de funcionamiento hasta fallar. Para simular este proceso, seguiremos el siguiente algoritmo. Para la muestra de componentes C1 se van a generar 30 números aleatorios en Excel usando el comando ese que tenemos ahí, menos 900 por logaritmo natural de 1 menos alfa, donde alfa es un número aleatorio entre 0 y 1. A este conjunto de datos lo vamos a nombrar como M1. Para la muestra de componente C2 vamos a generar 35 números aleatorios, 5 más que en el anterior, también usando Excel, y el comando que vamos a utilizar va a ser menos 1000 por el logaritmo de 1 menos alfa, donde SA, es un número aleatorio entre 0 y 1. A este conjunto de datos lo vamos a nombrar como M2. Y lo mismo va a pasar para la muestra de los componentes C3, pero ahora vamos a generar 40 números aleatorios también en Excel, en donde a ese logaritmo lo vamos a multiplicar por menos 1100. Alternativamente, las muestras M1, M2 y M3 pueden generarse en cualquier otro lenguaje de programación. Python, R, Octave, teniendo en cuenta que las distribuciones son exponenciales. Con lambda 1, 1 sobre 900 para M1, con lambda 2, 1 sobre 1000 para M2, y lambda sub 3 es igual a 1 sobre 1100 para M3. O sea, tenemos los 30, 35 y 40 números aleatorios. Bueno, ¿cuáles son las consignas de la actividad? ¿Qué van a tener que realizar? Primero, realizar de manera individual el análisis completo de las 3 muestras en función de la estadística descrita. Esto incluye la elaboración de tablas de frecuencia, gráficos y análisis basados en estadísticos, tales como mínimo, máximo, recorrido, media, desvío medio y varianza, entre otros. Todo eso que nos están pidiendo, esos estadísticos, están en la lectura 1 de este módulo, ¿sí? Ahí aparece cómo lo vamos a empezar a calcular. El segundo que nos pide es
considera para cada muestra el estadístico que representa la proporción de elementos que fallaron antes de las 1000 horas. Denominaremos a estos valores como P1, P2 y P3 respectivamente. Con estos datos se deberá estimar la probabilidad P de que el circuito falle antes de las 1000 horas. Después nos piden en el inciso 3, nos dicen que el ingeniero Marcos desarrolla una segunda pieza de seguridad para el juguete. El fallo del circuito y el fallo de la pieza de seguridad antes de las 1000 horas son eventos complementarios. Acá ya pasamos a la parte de la probabilidad. Además, la falla del juguete se debe a la falla de uno de estos componentes. En este contexto, Marcos descubre que la probabilidad de que el juguete falle antes de las 1000 horas, dado que el circuito fallado es de 0,9, y que la probabilidad de falla del juguete, dado que la pieza de seguridad ha fallado, es del 0,1. Después, en el inciso 4, nos van a pedir calcular la probabilidad de que con la nueva configuración de circuito y piezas de seguridad, el juguete falle antes de las 1000 horas. Y por último, nos dice que calculemos la probabilidad de que la pieza de seguridad haya fallado antes de las 1000 horas, dado que el juguete ha fallado antes de las 1000 horas. Bueno, el formato entregable es el siguiente. Nos piden que sea un informe que debe ser presentado de manera individual en formato PDF, siguiendo el formato de un artículo científico editado en LaTeX. Recuerda que un artículo científico debe contener al menos un resumen, las palabras claves, una introducción, los resultados y las conclusiones. Bien, vamos a empezar con la ayuda para poder abordar este TP1. Lo primero que hay que hacer es realizar la tabla de frecuencia agrupadas, ¿sí? O sea, vamos a organizar los datos, estos datos aleatorios que vamos a generar, mostrando la cantidad de datos acumulados en la muestra hasta un cierto dato sub i. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es que la frecuencia siempre nos va a decir cuántos datos hay en una categoría determinada. Y la frecuencia acumulada nos va a decir cuántos datos hay desde el principio hasta esta categoría incluida. Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular el rango o el recorrido, que es la diferencia entre, una vez primero que hacemos es generar Excel, con la variable aleatoria, los números aleatorios. Una vez que los calculamos, a ver, los dejo de compartir acá y les comparto los generar como datos. Yo les comparto el Excel como lo tengo. Ya les voy a ir mostrando cómo lo fui haciendo yo. Pero básicamente lo que nos dice es, de los datos que generaste aleatoriamente, vas a calcular el rango entre lo que sería la diferencia del valor máximo de la muestra y el valor mínimo. Luego de eso hay que calcular el número de intervalos que vamos a utilizar, porque como tenemos una cantidad de datos grandes, 30, 35 y 40, vamos a trabajar con intervalos, ¿sí? Para calcular ese número de intervalos, o sea, ver en cuántos grupos vamos a reagrupar todos los datos que tengo, vamos a utilizar dos reglas. Cualquiera de las dos que utilicemos está bien. La que más se utiliza normalmente es la primera, en donde me dice que K, el número de intervalos, va a ser igual a 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de n, en donde n es el tamaño de la muestra que yo tengo. En este caso, para la primera muestra, que serían C1, tengo 30, mi muestra es de 30.
Por lo tanto, sería 1 más 3,322 por el logaritmo de 30. Eso me va a dar un número y eso me va a decir cuántos intervalos voy a tener, en cuántos intervalos voy a tener agrupados todos los números que yo genere. Bueno, y la otra es calculando la raíz cuadrada del número del tamaño de la muestra, ¿sí? Cualquiera de las dos útiles, podemos utilizar la que más nos sea más fácil. Por ejemplo, miremos este ejemplo que tenemos acá. Dice, ejemplo para el tamaño con una muestra de tamaño 3. Si aplicamos ambas reglas a la muestra de tamaño 30, que es como el C1 que nosotros teníamos, que nos decía la consigna, con la primera regla nos da que tenemos 5,91, casi 6 intervalos, ¿sí? O sea que vamos a agruparlos en 6 intervalos a todos los datos que tenemos. Y con la regla de la raíz cuadrada me da 5,48, o sea, 5. ¿Está bien? Sí, cualquiera de los dos, mientras ustedes especifiquen cuál es la regla que van a usar, va a estar bien, ¿sí? Recuerden que siempre tienen que poner todos los cálculos que van realizando, el paso a paso. No es que solamente tienen que venir y poner el resultado y nada más. Bueno, lo otro que tenemos que calcular después es la amplitud de los intervalos, ¿sí? Esto de la amplitud de los intervalos tiene que ver con la distancia entre el límite superior y el inferior que va a determinar ese intervalo, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Como haciendo la división o el cociente entre el rango y mi K, que es la cantidad de intervalos que yo obtuve, ¿sí? Nosotros ya calculamos el rango y calculamos la cantidad de intervalos. Entonces, aplicando ese cociente, vamos a tener lo que nosotros necesitamos, que es la amplitud. En la tabla, miren, en este ejemplo, si nosotros seguimos un ejemplo que tenemos acá, después de esto se construye la tabla, pues tenemos todos los datos. Miren, supongamos que tenemos estos datos de acá, aleatoriamente pusimos 30 números, siguiendo las condiciones que nos pedían. El rango yo lo voy a poner como, les dije, el valor máximo y el valor menos el valor mínimo. Bueno, hoy tenemos un rango de 4.129,24 aproximadamente, ¿sí? El número de intervalos, aplicando la primera regla, me da 6. Y a partir de eso, yo voy a poder calcular mi amplitud, que era el cociente entre mi rango, o sea, este número, y mi número de intervalos, que me da 688,208, ¿sí? Eso está acá. A partir de esto, yo voy a poder armar mis intervalos. Bien. El primer intervalo va a ir desde el número menor que yo tengo, que en este caso es 9,360291,445, a ese número. Le sumo lo que sería mi amplitud, los 688,208 que encontré, y me da 697,568. Ahí estaría formando mi primer intervalo. Recordemos que los intervalos que hacemos nosotros siempre es cerrado a izquierda y abierto a derecha. O sea, que el último número del intervalo no forma parte de él, sino que va a ser el primero del intervalo siguiente, ¿sí? Eso es algo que siempre tienen que tener en cuenta. Bueno, miren, en este intervalo parte de acá hasta este número. Pero este número no entra en este intervalo porque es abierto. Entonces comienza el otro intervalo desde ese número, le sumo lo que sería mi amplitud y obtengo el límite inferior del intervalo. El límite inferior es este, no forma parte porque es un intervalo abierto en el límite inferior, entonces va a formar parte del intervalo siguiente. Salvo en el último intervalo que yo tenga, que ahí sí que va a ser cerrado.
Si ustedes se fijan acá lo fui formando. Cerrado a izquierda, abierto a derecha. Porque este último valor va a formar parte, va a ser el primero del siguiente intervalo. ¿Sí? A partir de esto vamos a poder obtener la tabla de frecuencias. Esta que se ve acá. En la tabla de frecuencia lo que vamos a tener siempre son estos datos. Perdón. Primero, los intervalos. ¿Sí? Dentro de los intervalos después vamos a sacar lo que sería la marca de la clase. O sea, un promedio entre los límites del intervalo. El límite inferior, que es este que tenéis a la izquierda, más el límite superior, dividido 2. Eso me da la marca de la clase. ¿Sí? Y después vamos a empezar a sacar la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta es contar dentro de este intervalo cuántos elementos hay que formen parte de él, dependiendo de los datos que yo tuve de la tabla de la muestra que yo generé, ¿sí? En este caso me da 12. Dentro de los 697 y los 1385 tengo 10 muestras. Entre los 1385 y 2073 tengo 4 muestras. Entre 2073 y 2762 tengo una. Entre 2762 y 3450 no tengo ninguna. Y en el último intervalo voy a tener 3 valores de la muestra. Una vez armado esta frecuencia que me muestra cuántas veces se repite un valor, o en este caso cuántas veces hay, cuántos valores que están dentro de los intervalos hay, yo voy a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. En el primer línea, en el primer intervalo, va a ser igual a la frecuencia absoluta. Luego, lo que va a hacer es sumarse. Para la segunda, en el segundo intervalo, yo voy a decir 12 más 10 de mi frecuencia absoluta me dan 12 de mi frecuencia relativa. Ahora, ¿hola? Luego, para el siguiente intervalo, digo 22 más 4, 26. 26 más 1, 27. 27 más 0, 27. 27 más 3, 30. Para saber si está bien lo que estoy haciendo, siempre mi frecuencia relativa me tiene que dar el total de mis muestras, que en este caso son 30, y coincide. Por lo tanto, está bien. ¿Sí? Bueno, después de la frecuencia relativa, me voy a ir a calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la voy a calcular? Va a ser, voy a dividir a los 12 de mi frecuencia absoluta dividido el número total de muestras, que son 30. Entonces, 12 dividido 30 me da 0,4. 10 dividido 30 me da 0,33. 4 dividido 30 me da 0,13. 1 dividido 30 me da 0,03. 0 dividido 30, 0. Y 3 dividido 3 me da 0,1. Esta es la manera que se arma la tabla de frecuencia agrupadas. ¿Sí? Bueno, así lo tienen que hacer ustedes. Después, nos piden interpretar las tablas. Bueno, vamos a interpretar esta tabla. Primero, veamos. El porcentaje de los componentes que duran más de 1000 horas. Nos pedían eso, ¿sí? Entonces, tenemos que ver en estos intervalos cuáles superan las 1000 horas. Serían acá, se encontrarían en este intervalo de acá, porque este intervalo va entre los 697 y los 1385. Por lo tanto, acá yo tengo ya componentes que superan las 1000 horas, ¿sí? Las sumas de las frecuencias
absolutas para estos intervalos, pues yo tengo que contar de acá hasta el final, porque de acá en adelante todos van a superar las 1000 horas, va a ser los 10 de la frecuencia absoluta de este intervalo, más 4 del tercero, más 1 del cuarto, 0 del quinto y 3 del sexto. Eso me da 18, ¿sí? A esos 18 yo lo divido en el total de la muestra, que son 30, y me da 0,6, o el 60% de los componentes que duran más de 1000 horas. Esa es la forma de yo obtener ese porcentaje que me están pidiendo. Bien, ahora me dicen, los componentes de larga duración. Si bien un 10% de los componentes, 3 de 10, superan los 3450, ¿por qué? Porque miren, 3450 va en este intervalo y tengo 3 componentes, según lo que yo calcule de mi frecuencia absoluta. No hay observaciones de que en el intervalo anterior, porque me daba 0, lo que sugiere un posible vacío en esta región de duración, ¿sí? Este análisis sugiere que, aunque una parte significativa de los componentes tiene una buena vida útil, más de 1000 horas, porque ya vimos que el 60% lo tiene, la mayoría de ellos se concentra en intervalos de menor duración. Esto podría indicar que, si se busca mejor durabilidad, los esfuerzos deben centrarse en aumentar la proporción de componentes con vidas útiles más largas. ¿Sí? Bueno, este tipo de análisis es el que tienen que ir haciendo ustedes con cada uno de los puntos que les va pidiendo. ¿Sí? Ver qué pasa. Analizar los datos que obtuvieron en esta tabla de acá de las frecuencias agrupadas. Luego de eso, les van a pedir gráficos. ¿Sí? Bueno, tienen que graficar los datos que están obteniendo acá. Lo pueden hacer a través de Excel o de lo que más les guste, y los tienen que poner, porque también se pide, es una parte del TP, los gráficos. Y después empieza a hablar de las probabilidades de fallas de los circuitos. Bueno, acá ya pasamos a la parte de probabilidad, ¿sí? En donde vamos a considerar 3 tipos de componentes, C1, C2 y C3, ¿sí? Y voy a empezar a formar eventos, ¿sí? Yo le voy a decir que yo tengo un evento A que tiene que ver con los componentes C1, ¿sí? Que es la falla antes de las 1000 horas. Ahí yo ya calculé, porque lo sé de acá, que falla, la probabilidad de que falle antes de las 1000 horas este primer componente C1 es del 0,6. Cuando ustedes calculen las demás, van a ver que la probabilidad de que falle antes de las 1000 horas el componente C2, que eran las que tenían las 35 números aleatorios, que generan a través de los 35 números aleatorios, me da 0,7, y que la probabilidad de que falle antes de las 1000 horas C3 es de 0,8, ¿sí? Esta probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de C describen el riesgo de que los componentes fallen antes de las 1000 horas, ¿sí? Bueno, yo tengo que pensar después en pensar que la probabilidad de fallos del circuito yo lo voy a tomar como una probabilidad de A. Yo voy a calcular esa probabilidad de A unión una probabilidad de B, ¿sí? En donde yo voy a llamar a la probabilidad de A, va a ser la probabilidad de P1 intersección la probabilidad de P2, ¿sí? Que son dos eventos independientes. Y mi probabilidad de B va a ser la probabilidad de P, ¿sí? Entonces yo voy a tener que calcular la probabilidad de una intersección de ambos. Después
voy a tener que seguir calculando, ven, está acá, la probabilidad de intersección es la probabilidad, el producto de las probabilidades, ¿sí? Eso es lo que le pide el sistema, el TP1 que realice, ¿sí? Básicamente, acá vimos todo lo que ustedes necesitan para poder encarar la resolución de este TP1. Recuerden que tienen que cumplir con todo lo que se les está pidiendo, esto de que hagan el informe como corresponde y pongan todos los cálculos en Excel, ¿no? Que nosotros podamos verlos. Bueno, vamos a enviar este archivo para que ustedes puedan tener como ayuda para poder encarar el TP y también vamos a pasar la grabación de esta clase, ¿sí? Si tienen alguna duda, saben que se pueden comunicar con nosotros vía mensajería y se lo estaremos evaluando para poder ayudarlos. Muchísimas gracias, Horacio. Hemos terminado. Horacio. Hola. Horacio.